Eh, Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la presentación de las conclusiones de un proyecto que ha realizado la Fundación FAES, un proyecto que se llama ¿Hacia dónde va la relación transatlántica? La relación transatlántica ha sido el pilar más sólido del orden liberal internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial y universalizado después del final de la Guerra Fría. La Organización del Tratado de Atlántico Norte, desde su fundación, ha garantizado la libertad y la seguridad de sus miembros mediante medios políticos y militares. Sabemos que la relación entre los Estados Unidos y Europa nunca fue fácil y, sin embargo, en este nuevo contexto geopolítico de la rivalidad entre las grandes potencias, la inestabilidad política de los Estados Unidos y la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, están tambaleando la relación entre los aliados que comparten valores, pero no siempre comparten los intereses. La comunidad transatlántica está experimentando un periodo de transformación significativa en el que los sucesivos choques han traído un cambio rápido a la visión de la expansión de la globalización que se había afanado en las décadas de 1990 y los años 2000. La aparición de movimientos populistas, la pandemia del COVID-19 que obligó a la intervención estatal masiva en la economía y una reevaluación de la resiliencia de las sociedades occidentales, así como la guerra en Ucrania, plantean la cuestión de si el mundo puede mantener lazos políticos y económicos en las próximas décadas, o si nos dirigimos hacia una nueva guerra fría, una división entre bloques geopolíticos en el contexto de la intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias. En ambos escenarios, la posición de Europa es delicada. En este contexto, para Europa, así como para los Estados Unidos, la relación transatlántica es crucial. En la Fundación FAES siempre nos hemos ocupado del vínculo atlántico y los que nos conocéis, esto se refleja en nuestras publicaciones con vocación de fortalecerlo. Por lo tanto, no debe sorprender que habíamos pedido la financiación al Ministerio de Exteriores de este proyecto, hacia dónde va la relación transatlántica. Pero quiero subrayar que realmente este proyecto habíamos solicitado en abril de 2024, mucho antes de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y el proyecto que pedíamos se basaba a nuestras consideraciones que el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Europa serán determinadas por varios factores, pero sobre todo por la capacidad de Estados Unidos y Europa de coordinar sus intereses y superar sus diferencias en tres principales áreas. La primera son los riesgos y amenazas externas para la OTAN vinculadas al Frente Oriental y al Vecindad Sur. El segundo asunto son las regulaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea vinculadas a la cuarta revolución digital. Y el tercero es que por lo menos durante la administración de Biden y sobre todo debido a la rivalidad entre los Estados Unidos y China y el revisionismo y revanchismo ruso, se empezó seriamente a contemplar la posibilidad de globalizar la Alianza Atlántica y convertirla en una organización defensiva global. Eso es asegurar su presencia en Indo y Asia-Pacífico y no solo reducirla a la cuenca del Atlántico, ¿no? Por lo tanto, hemos diseñado este proyecto que tenía 7 seminarios y 7 diálogos. Hemos contado con los
panelistas y participantes, muchos de ellos, pero mencionaré algunos. La ministra Ana Palacio, ha participado Robin Niblet, Joseph Joffe, Florentino Portero, Enrique Feas, Luis Simón, Nicolás de Pedro, Andrew Smith, etc., ¿no? Cada seminario y cada diálogo han abordado varios temas muy significativos, analizando la transformación de la Alianza Atlántica. Y hay muchas conclusiones, yo solo mencionaré, para acabar esta breve introducción, mencionaré 3. La primera es que para Europa y para los Estados Unidos es crucial conservar la relación transatlántica en este momento de la reconfiguración del orden mundial. La segunda es que la OTAN, su pilar más visible para sobrevivir, debería europeizarse de alguna manera, eso es, que los países europeos deben invertir más en su seguridad y defensa. Y la tercera es que la OTAN debe ampliarse hacia los países afines en los valores, eso es, hacia los países que son democracias liberales. Sin embargo, nosotros no hemos abordado el tema y la cuestión que es la crucial. ¿Qué significa ser atlantista hoy? Y para eso os dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy no se ha ido la luz, de momento, ni parece que esté en marcha ninguna otra distopía, producto de alguna incompetencia, y vamos a poder llevar a cabo la charla que estaba prevista para hace un mes, cuando se produjo el gran apagón. El vínculo atlántico es efectivamente el eje central de la arquitectura jurídico-institucional de Occidente, liderada por Estados Unidos desde hace 80 años, y la red de defensa de una comunidad de principios y valores basada en el reconocimiento de la dignidad humana y, por lo tanto, en la libertad individual, el Estado de Derecho, la economía de mercado, la democracia representativa y el pluralismo político. Como señalaba ahora la profesora Milosevic, la relación transatlántica pasa probablemente por el momento de mayor tensión de las últimas 8 décadas, en la medida en que, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está socavando el equilibrio del mundo libre que ha creado y protegido desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Aznar es el gran promotor de la cultura política del vínculo atlántico en España y, de manera coherente, bajo su presidencia, nuestro país se integró plenamente en la estructura militar de la OTAN y desarrolló una política exterior con visión de Estado con la que España alcanzó las cotas de influencia geopolítica probablemente mayores en la era contemporánea. José María Aznar es el único español, junto con el rey Juan Carlos, que ha intervenido en el Congreso de Estados Unidos cuando dijo aquello de nuestro vínculo atlántico es la libertad. Por lo mismo, en este contexto político, en esta circunstancia crítica, él es probablemente la persona más adecuada para contestar esta pregunta que nos sobrevuela y que está impresa aquí en la pantalla. ¿Cómo ser atlantista hoy? O dicho de otra forma, ¿cómo renovar el atlantismo y revitalizarlo en este tiempo de crisis, presidente? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias al director del Mundo por estar aquí y en este acto nuestro. Muchas gracias a Mira Milosevic por todo el trabajo que ha hecho con todos sus colaboradores. La base del atlantismo, la base esencial del atlantismo, como tú has explicado, no ha cambiado. El Pacto Atlántico es un pacto político, fundamentado justamente en la defensa de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho, de la pluralidad, de la tolerancia, aquello que ha dado estabilidad y seguridad al mundo, esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, eso no ha cambiado. Segundo, los riesgos para lo que significa el mundo atlántico son unos riesgos que teóricamente se habían difuminado como consecuencia del final de la Guerra Fría y de la desaparición de la Unión Soviética, pero que han reemergido. Y efectivamente, hoy en Europa tenemos, como tuvimos hace años, una guerra de los Balcanes en la que tuvo que entrar e intervenir la OTAN,
nosotros ahora tenemos un conflicto muy grave con Rusia en Ucrania, en donde efectivamente la OTAN no está involucrada, pero todos los países europeos y los países de los Estados Unidos que forman la OTAN están ayudando esencialmente a Ucrania a que su soberanía no sea derrotada, ¿no? Por tanto, reafirmar los principios fundamentales, darse cuenta de que estratégicamente la OTAN sigue siendo necesaria y conveniente en los términos que estaban planteados, pero sobre todo en las circunstancias actuales del mundo, en donde Rusia, China, Corea del Norte e Irán también desafían justamente el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial y el orden basado en estos principios. Mi opinión personal, que la llevo manteniendo desde hace bastantes años, es que la OTAN debe expandirse. Y por lo tanto, la OTAN debe convertirse en una organización no ya expresiva del Pacto Atlántico, sino una organización expresiva de los países que defienden esos valores, bien sea en el Atlántico Sur, bien sea en el Oriente Medio, bien sea en el Pacífico, bien sea en el Índico. Ahora llegaremos a ese punto, pero ¿ha habido alguna novedad importante esta mañana en Estados Unidos? Es decir, un tribunal federal ha declarado ilegales los aranceles. Elon Musk ha salido definitivamente del gobierno. Para quienes intentamos ver la vida con optimismo, es un signo de esperanza, ¿no? En el sentido de que el entramado institucional de pesos y contrapesos del liberalismo clásico seguiría funcionando. Los tribunales funcionan, los mercados han funcionado, que se lo digan a Elon Musk. Quizás sea algo más decepcionante la falta de reacción de una parte de la sociedad civil, pero los medios funcionan, las universidades siguen resistiendo. Mi amiga Ana Palacio era un poco más escéptica ahora que lo comentaba con ella. No sé cómo lo ve usted y, sobre todo, no sé si usted percibe síntomas de debilidad en el presidente Trump que anticipen una crisis política. Vamos a ver, en mi opinión particular, la situación actual de los Estados Unidos y el presidente Trump no es la expresión de una fortaleza, es la expresión de una debilidad. Tengo que aclarar que nos estamos intercambiando papeles porque sí. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una declaración convocando a una concentración el día 8 de junio en Madrid. Y entonces lo que queríamos saber es qué había hecho para no meter la pata en relación con la... Es que además, ¿sabe lo que pasa? Que no hay cobertura. Sí, no nos estamos cambiando direcciones de nada, ¿eh? Bueno, dicho eso, y decía, MAGA, Make America Great Again, tiene dos consideraciones. Una, oiga, hagamos América grande otra vez, ¿en relación con qué época? Hay algunos que dicen, no, Trump tiene una idea económica manufacturera de los Estados Unidos y está pensando en los años 20 de los Estados Unidos. Pues sí, pero los años 20 de los Estados Unidos terminaron en la gran crisis. Por lo tanto, eso no es así, terminaron en dos guerras. Empezaron con una guerra y terminaron con otra guerra, ¿no? Los Estados Unidos empiezan en el siglo XX como un país en expansión que decide empezar su presencia en el mundo por la parte más débil del mundo que había entonces. La parte más débil del mundo que había entonces era España. Y por eso en el año 1898, McKinley, citado en el discurso de Trump, McKinley arrebata a España, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, dicho sea de paso. Bueno, eso es, y así comienza la presencia internacional de los Estados Unidos, sustancialmente, porque lo contrario fue la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacífico, la expansión del territorio de los Estados Unidos, que supuso la absorción de México, pero no fue la expansión internacional de los Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos se convierte en la gran potencia del mundo después de haber contribuido a ganar la Primera Guerra Mundial, después de haber contribuido a ganar la Segunda Guerra Mundial, después de haber derrotado al comunismo, después de haber llegado a acuerdos antes en la guerra, después de una presencia en el mundo, y es la potencia hegemónica después de la desaparición de la Unión Soviética. Es la gran potencia hegemónica del mundo. Y la pregunta que yo hago siempre es decir, oiga, a ustedes no les ha ido mal en el siglo XX. Porque ser la potencia hegemónica en el mundo y decir, durante el siglo XX en que yo me he convertido en la potencia hegemónica del mundo, no me han hecho nada más que robar. Y especialmente me han robado sin tino mis aliados.
Bueno, a pesar de eso, ¿soy tan fenómeno que he conseguido ser el poder más hegemónico del mundo? No, la cuestión no se debe plantear de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es Make America Great Again? En mi opinión es la expresión no de una fortaleza, no de un deseo, es una expresión de una debilidad. Los Estados Unidos tienen dificultades para mantener internacionalmente una influencia como la tenían en otros momentos y están intentando reaccionar de la manera que están reaccionando ahora. Dicho eso, una de las cosas que yo creo que pasa ahora es la siguiente. Por distintas circunstancias y por distintas políticas, por esta política norteamericana, entre otras cosas, por debilidades o errores anteriores, o por la emergencia de China en el mundo, por cierto, promovida por los Estados Unidos, o por la posición rusa, etcétera, etcétera, las instituciones internacionales, las instituciones multilaterales se han debilitado seriamente. Y la parte de gobernanza, como se decía ahora, la parte de gobernanza internacional que correspondía a esas instituciones, o de normas, o de limitaciones, ha caído, o ha desaparecido. Entonces, la gran pregunta es decir, ¿existe capacidad por los poderes actuales para mantener orden por sí mismo en el mundo? ¿O el mundo se está deslizando a un cierto desorden? Mi opinión es que estamos en un desorden por falta de capacidad de ordenar y por falta de capacidad de ordenar de los grandes poderes y especialmente del principal gran poder que son los Estados Unidos. Si en esas circunstancias y ese análisis se comparte, prescindir de los aliados acentuará mucho más el desorden y mucho más la sensación de debilidad. Al hilo de esa debilidad que a su juicio representa el movimiento MAGA y de ese desorden, algunas de estas líneas maestras ya estaban en una conferencia que usted dio hace 10 años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la que advirtió que Estados Unidos estaba dando un paso atrás hacia un liderazgo de baja intensidad. Entonces ocurría bajo la presidencia de Obama y urgía a los europeos a que tomasen las riendas de sus propios intereses. Solo la pregunta es si esto significa que, bajo la presidencia de Obama, si esto significa que Trump no es un accidente de la historia, sino un síntoma de una tendencia estructural que refleja un cambio más profundo en la sociedad norteamericana y al mismo tiempo el auge de una potencia revisionista que desafía el orden de valores como es China. No, no es un accidente. No, yo estoy de acuerdo, no es un accidente en la historia. No es un accidente en la historia y si uno ve las últimas presidencias norteamericanas, hay motivos más que preocupantes para expresar la falta de lo que significa la falta de disuasión, la falta de ejercicio de poder y la expresión de debilidad que se ha manifestado, ¿no? Eso ha causado perturbaciones muy grandes en el mundo, ¿no? Y efectivamente está alentando a otras potencias a actuar, ¿no? Es evidente que la retirada, por ejemplo, en los términos que se produjo de Afganistán, la retirada de Afganistán fue determinante para la decisión de Putin de realizar la invasión de Ucrania. Absolutamente determinante. Como la decisión de Obama de no actuar, por ejemplo, en Oriente Medio, no actuar en Siria, o hacer o promover un acuerdo nuclear absolutamente inconcebible con los iraníes, pues lo único que alentó fue el programa iraní y alentó efectivamente todas las fuerzas que promovían los fenómenos terroristas, más la presencia expansiva de China, ¿no? Yo no creo que sea una expresión de un paréntesis, yo creo que forma parte, se estudiará como forma parte de una historia. Lo que pasa que lo que es muy importante es que los Estados Unidos, que están en un ejercicio de populismo radical verdaderamente complicado para su sociedad, en la medida de lo posible, salgan de ese populismo radical, ¿no? Pero quiero decir, lo mismo que digo para los Estados Unidos, lo digo para otros países, en especial para el mío también, ¿no? El problema es que, por desgracia para nosotros, pues nosotros tenemos un poco menos de influencia que los Estados Unidos y entonces nuestros problemas en el mundo pues son menos llamativos. Vamos a llegar a España, ¿Ya? No se lo pierdan. Ya me imagino, ya. No, pero vamos a hablar antes. Una de las imágenes más simbólicas de esta crisis de valores que representa el mandato de Trump es la del despacho Oval, haciéndole una encerrona a Volodymyr Zelensky,
que tuvo una segunda parte este lunes, cuando Trump se bajó del avión con la gorra blanca, ¿verdad? Y expresó su frustración porque Vladimir Putin no se plegase a sus deseos. Para mí eso sí que fue la imagen de una pérdida de autoridad y de capacidad disuasoria. ¿En qué medida Ucrania, además de un riesgo existencial, la guerra de Ucrania, es para Europa un nuevo eje moral y estratégico del vínculo atlántico? Yo creo que al presidente Trump le vienen ahora 3 decisiones determinantes. Una es qué hace con Rusia. Si las condiciones que se dice que Putin está poniendo para terminar la guerra, esto es, no solamente consolidar sus ganancias territoriales, incluida Crimea, sino que Ucrania se convierta en un Estado sustancialmente neutral o prácticamente vasallo de Rusia, por supuesto, impidiendo su entrada en la OTAN o impidiendo su entrada en la Unión Europea, y que eso afecta también a Georgia, Moldavia y otros países. Si eso es así, es evidente que el próximo problema lo vamos a tener en muy poco tiempo en China. Y lo vamos a tener muy poco tiempo en China porque los chinos están mirando cómo se resuelve ese problema. Por lo tanto, Trump tiene que decidir cómo resuelve eso y lo tiene que decidir con sus aliados. Y lo que yo pienso es que la decisión que se debe tomar es rearmar a Ucrania, fortalecer a Ucrania y mandarle un serio abuso a Putin que ese tipo de bromas en términos altos al fuego son lo que sirven para rearmarse y continuar invasiones, se han terminado. Si eso no es así, el riesgo de meternos en más problemas es un riesgo enormemente serio, y mucho más para los países bálticos y mucho más para los países fronterizos con Ucrania, como Polonia u otros, ¿no? Segundo, es la decisión de China. La decisión de China va a depender mucho de las cosas en Ucrania. Si los chinos están convencidos de que los Estados Unidos ceden ante Putin porque Trump confunde la relación personal, que ya se le ha complicado algo, con los intereses estratégicos de las naciones, pues entonces los chinos efectivamente actuarán. Y eso creará un factor de inestabilidad y de inseguridad muy grande, ¿no? Y luego está el factor iraní. El factor iraní está en este momento es un factor extraordinariamente interesante, pero depende cómo termine. Y el factor iraní va a terminar de una manera. Si se permite que los iraníes sigan enriqueciendo uranio en sus centrifugadoras, o se opta por el desmantelamiento total y que Irán no pueda producir uranio en Irán. Si Irán sigue produciendo uranio, el pacto será muy malo. Aunque lo que está pasando allí es que lo estamos viendo, todo el anillo de fuego que ha promovido Irán, los hutíes han sido atacados y disminuidos, que eran parte del anillo de fuego, los propios iraníes han sido desmantelados en sus defensas fundamentales, que era el eje fundamental. Hezbollah ha sido desmantelado al 80% por el Estado libanés, más Israel, más los Estados Unidos, y Israel está eliminando a Hamás de Gaza. Es decir, el anillo de fuego prácticamente, y en Siria ha caído el régimen Saddam. Es decir, todo eso está cambiando mucho y todo eso se debe rematar con algo que garantice la imposibilidad de que Irán siga enriqueciendo uranio en sus instalaciones. En ese contexto, ¿qué papel le corresponde a Europa? Quiero decir, una de las enseñanzas que quizás hemos alcanzado de manera precipitada en los últimos meses es que es difícil que el vínculo atlántico funcione si uno de los aliados no es capaz de sostenerse por sí solo. El canciller de Alemania ha protagonizado un cambio histórico con la declarada intención de independizarse de Estados Unidos. Pero eso es posible, quiero decir, es creíble que Europa pueda diseñar un programa de seguridad y defensa sin contar con Estados Unidos. No, en mi opinión no. Pero Europa tiene 3 vertientes a las que mirar. La vertiente puramente europea, que tiene una cuestión, que tiene el frente ruso, que es el frente ruso. Obviamente también para nosotros los frentes del sur, pero es el frente ruso. Segundo, tiene una relación comercial con China que tiene que resolver, y para eso tiene que resolver su relación con los Estados Unidos. Y en tercer lugar, tiene su inoperancia en Oriente Medio. Es decir, Europa en Oriente Medio era
una opción, hacía una diplomacia activa, y lo ha dejado de hacer. Excepto España, que está empeñada en declarar la guerra a Israel. No en declarar la guerra al grupo terrorista que ha atacado a Israel, sino en declarar la guerra directamente a Israel. Pero excepto nosotros, que estamos en esa guerra, alguna potencia más, dicho con todo respeto, me parece que nos acompañan en esa posición Malta y Luxemburgo. Pero al margen de esas cuestiones, Europa tiene la capacidad de influencia, la capacidad económica, la capacidad política europea ha disminuido de una manera muy grande. Entonces, pensar que Europa políticamente puede sustituir en pocos años, políticamente, militarmente puede sustituir en muchos años la capacidad norteamericana es absolutamente absurdo. No es posible. Entonces, igual que hace años, y yo lo digo diciendo, yo soy partidario de un área atlántica de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos, yo soy partidario de que se mantenga la OTAN porque si no, nosotros no tenemos esa capacidad. Y si los Estados Unidos están en problemas también en su gasto, que están en problemas, porque los Estados Unidos gastan ya más en pagar intereses de la deuda que en su defensa, y en su defensa gastan más en nóminas de los veteranos que en innovación, pues entonces, si a todo eso le unimos la situación europea, la respuesta claramente es que no, tenemos que hacer las cosas en relación con los Estados Unidos. Otra cosa distinta es que nosotros seamos capaces de tener más responsabilidad o de aportar más, que eso sí lo tenemos que hacer. ¿Y usted percibe en Europa liderazgo y cohesión suficientes para afrontar la magnitud de los desafíos y la rapidez que exigen? Yo sé que en este momento hay en Europa, en la Unión Europea, hay 3 países que trabajan conjuntamente en estas cuestiones, que son Polonia, Alemania y Francia, y un cuarto que no es de la Unión Europea, pero que es indispensable para trabajar en estas cosas, que es el Reino Unido. El Reino Unido, en esta situación estratégica, tiene que acercarse a Europa sin volver a ser parte de la Unión Europea, y los europeos tenemos que tratar al Reino Unido como si fuera miembro de la Unión Europea, pero sin serlo. Porque es fundamental. Y entonces, en esas cuestiones son las cuestiones en las cuales se está en este momento, ¿no? Esos 4 países son los países en los cuales, evidentemente, está recayendo la estrategia que se tiene que seguir desde el punto de vista militar, económico y tecnológico sobre estos países, ¿no? Me gustaría a mí que estuvieran otros países, como el mío. Los 4, hay un quinto que no ha aparecido, pero vamos a llegar a ese punto. Yo, porque otra de las asignaturas pendientes que tiene Europa es la de la competitividad. Hay una brecha de crecimiento de entre 25 y 30 puntos en las últimas 2 décadas y nos hemos quedado atrás en innovación, en productividad, en dinamismo. Y las recetas que se nos proponen tienen que ver con una mayor integración para aprovechar todo el potencial del mercado único. Eso necesariamente implica cesiones de soberanía. ¿Cómo llevarlas a cabo con el caballo de Troya de los nacionalismos y los populismos? Vamos a ver, yo creo que si tenemos que hacer un programa importante, si hay liderazgo político en la Unión Europea y en los estados importantes de la Unión Europea hubiese una... Porque la Unión Europea ha funcionado siempre así, cuando líderes de los estados importantes se ponen de acuerdo e impulsan un proceso, ¿no? Pero la pregunta fundamental es ¿por qué Europa ha perdido competitividad? ¿Por qué Europa hoy solamente es el 15% de la economía del mundo? ¿Por qué un trabajador europeo produce el 80% de un trabajador norteamericano? ¿Por qué pagamos la energía 4 veces más cara en un europeo que un norteamericano? ¿Por qué en Europa no se puede hacer un agujerito para ver si hay energía? Porque todo está prohibido y en Estados Unidos sí se puede hacer. ¿Por qué perdimos la revolución tecnológica? ¿Por qué estamos perdiendo la revolución de la inteligencia artificial? ¿Por qué nuestra productividad va a ser cada vez menor por haber perdido la revolución tecnológica y la capacidad de la inteligencia artificial? ¿Por qué en nuestro mercado único hay más barreras que todos los aranceles que ha puesto Trump? Vamos a empezar por lo nuestro. Entonces hagamos una economía eficaz. Y dentro de eso, si miramos a nuestro país, a España, ¿por qué, además de tener un mercado único con más barreras de las que ha puesto Trump con sus aranceles, tenemos las barreras que nosotros nos ponemos a nosotros mismos en nuestro propio
mercado interior. Bueno, todas esas cosas son cuestiones que dependen de la Unión Europea. Y además de eso se puede decir, y usted puede fortalecer la unión bancaria, y puede fortalecer la unión bancaria. Pero bueno, esos son los programas políticos, esas son las cuestiones que hay que hacer. Yo recuerdo muy bien que en el año 2000 se propuso que del 2000 a 2010, en la Agenda 2000, Europa fuera la zona económica más importante del mundo. Bueno, pues es evidente que esa pretensión se convirtió en un fracaso. Y es evidente que se convirtió en un fracaso porque se decidió que se fracasaba. Absurdamente. Bueno, pero Trump no tiene, de todo lo que yo he dicho, Trump no tiene la culpa de nada. Absolutamente de nada. Tendrá otros problemas que está creando. Pero de eso que yo he dicho no tiene la culpa de nada. Ahora, si los europeos somos incapaces de reflexionar sobre eso, pues ese es otro tema. Hemos hablado de China y de Estados Unidos. Nos falta conocer un poco cuál, a su juicio, tendría que ser la relación de Europa con China. China es un rival sistémico con una ambición global, con un modelo antitético de valores respecto del modelo en el que nosotros creemos, pero al mismo tiempo es un socio comercial indispensable respecto a determinadas tecnologías, cadenas de suministro, materias primas. ¿Cuál debe ser la relación europea con China? ¿Se debe seguir a Estados Unidos como en una nueva guerra fría o debe buscar su propio equilibrio? La que ha definido la Unión Europea es correctamente definida. No solamente es un competidor, sino que es un riesgo estratégico. Es correcto. Es decir, vamos a ver, China no hace inversiones económicas fuera de intereses políticos. Eso es mentira. Todas las inversiones económicas que hace China tienen un interés político detrás. Y por lo tanto esos países que dicen, no, es que China me ha aliviado la deuda no sé cuánto, China no te ha aliviado la deuda, China te va a cobrar cada alivio de deuda que te ha hecho. Y te lo va a cobrar en términos políticos. China no está haciendo, lo que pasa es que los tiempos chinos no están urgidos por las opiniones públicas de una democracia, porque evidentemente no son una democracia, están urgidos por la disciplina brutal de quien dirige China y del Partido Comunista Chino. Por tanto, Europa, razón de más para que culmine y termine todo ese capítulo estratégico que refuerce el mundo atlántico, ¿no? Ahora, como permite, el espectáculo de gente diciendo, como Trump pone aranceles, me voy a Pekín para hacerme amigo de los chinos, es infantil, por decirlo de esa manera. No hemos hablado de Iberoamérica y usted ha subrayado con mucha frecuencia el abandono estratégico de Iberoamérica en el sentido de que la relación transatlántica no será completa sin la inclusión del continente americano en su totalidad. Si no me equivoco, esta frase está tomada de su discurso en el Congreso de Estados Unidos. ¿En qué medida el acuerdo de libre comercio con Mercosur representa un paso adelante en ese sentido? ¿Y en qué medida representa también un modelo que Europa puede seguir en otras áreas geográficas de sociedades y economías abiertas? Debería serlo, porque ahora mismo Europa tiene cuestiones estratégicas que realizar, acuerdos estratégicos que realizar, y debería hacerlo. ¿Por qué no? Del mismo modo que yo propongo un acuerdo comercial con los Estados Unidos, un área atlántica con los Estados Unidos, ¿por qué no lo vamos a hacer con la India? ¿Por qué no lo vamos a hacer con Sudamérica? ¿Por qué no lo vamos a hacer con Mercosur? Mercosur es la gran oportunidad estratégica en este momento para Europa, ¿no? Lo que ocurre es que quien tienen que ser los abogados más importantes de ese acuerdo con Mercosur en Europa están distraídos en otras cosas, o por decirlo más precisamente, estamos distraídos en otras cosas. Y eso es un problema. Y en segundo lugar, en Mercosur también existen ciertas distracciones políticas que la Unión Europea debía intentar superarlas, ¿no? Pero ese sería un acuerdo muy importante y yo creo que ayudaría políticamente mucho a esa incorporación tan deseable del Atlántico Sur a las políticas que ha representado históricamente el Pacto Atlántico, ¿no? Para España, ese es su interés esencial, esa es su política esencial, eso tiene que ser nuestra dedicación. España, el pilar de la Unión Europea, la relación con los Estados Unidos y el mundo iberoamericano y hispanoamericano es la base fundamental de lo que tiene que hacer nuestra posición en el mundo, ¿no? No me olvido del sur, pero esa es la parte fundamental. Sí, vamos a eso. Es decir, ha citado usted a Polonia, a Francia y Alemania, que efectivamente son los tres países de la Unión, que las últimas cumbres que buscan definir la posición estratégica de Europa en el mundo han sido quienes han ejercido el liderazgo con la incorporación de un actor que no es de la Unión Europea, pero es europeo, que es el Reino Unido, y España, que es el pilar natural o un pilar natural del mundo atlántico, puente hacia Iberoamérica, no está. Como mucho tiene una, vamos a ser siendo generosos, una visión periférica
de los asuntos estratégicos. ¿Qué papel protagonista tendría que aspirar a jugar España si tuviera ambición de influencia en el contexto geopolítico actual? Vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué vamos a estar si decidimos marcharnos? ¿Por qué vas a estar en la mesa donde se toman las decisiones si estabas sentado y decidiste levantarte y marcharte? ¿O es que existe, como existe, gente tan necia que piensa que cuando te levantas de esas mesas te vuelven a invitar? Hombre, eso no es así, eso no funciona así. Por eso yo digo que los buenistas es mejor ponerlos, si son santos, en los altares. Si no son santos, que se queden en casa, pero no tenerlos por el mundo. Bueno, porque terminamos en eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo. Mire, voy a poner el ejemplo ahora, por ejemplo, de Israel. No, o sea, todos estamos de acuerdo en que ver las imágenes de lo que pasa allí es terrible. Todos estamos de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo en que una guerra es terrible. En todo eso estamos de acuerdo. Pues muy bien. Oiga, pero vamos a ver, yo estoy hablando de la relación de España e Israel. Israel, después de Estados Unidos y después de China, es el país del mundo con más empresas tecnológicas. La diferencia entre Israel, China y los Estados Unidos es que Israel tiene 10 millones de habitantes. Israel es de los países con más capacidad de inteligencia del mundo, con más capacidad de defensa del mundo, con más capacidad militar del mundo, con más capacidad estratégica del mundo. Israel ya ha dicho, ya nos está anunciando, que está destruyendo drones con láser. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo, y por no decir otras cosas en relación con la inteligencia, nosotros lo que estamos proponiendo es romper relaciones con ese país para sustituirlo con... ¿No? Entonces, quiero decir, estas son las manos en las que estamos. ¿Cómo se puede recuperar esa posición? Mire, yo le voy a decir una cosa que se puede recuperar una posición. Si España tuviese una relación de confianza con los Estados Unidos y si España tuviese una condición como la que tuvo en Hispanoamérica y tuviese la posición de superioridad que tenía en relación con nuestros problemas en el sur, España podría influir en la Unión Europea más, podría intentar acercarse más a esas cosas, más en estos momentos de cambio, que son una oportunidad muy grande por el país. Pero si tú declaras la guerra a Israel, no tienes una relación de confianza con los Estados Unidos, estás en todas las posiciones equivocadas que se puedan estar en el mundo hispanoamericano. Olvidas el cuidado de tu frontera sur. Y lo único que se hace en la Unión Europea, es decir, que las lenguas cooficiales tengan que ser oficiales en la lengua europea, mintiendo y engañando, porque en España no hay lenguas cooficiales, hay una sola lengua oficial, según la Constitución, y las lenguas cooficiales son en determinados territorios, pero no hay lenguas cooficiales en toda España, pues entonces pues estás donde tienes que estar, no puedes estar en otro sitio, ¿no? La mayor o menor ambición en la proyección exterior de un país suele ser un reflejo de la mayor o menor debilidad interna o de, las mayores o menores contradicciones internas. Hay una cumbre de la OTAN en las próximas semanas en las que muy probablemente se multiplicará la exigencia del compromiso, es decir, ahora mismo es un 2% al que hemos llegado a rastras, se nos pedirá un 3%, seguramente un 3,5% y quizás un 5% en 2032. ¿Es posible alcanzar esas magnitudes sin presupuestos? ¿Es posible alcanzar esas magnitudes en las circunstancias políticas actuales? Es imposible alcanzarlas sin presupuestos y es imposible alcanzarla con presupuestos mal orientados. Pero el presupuesto es absolutamente imposible, pero ni el 1,5 ni el 2. El otro día, su periódico, El Mundo, su periódico El Mundo publicó una excelente entrevista con Jesús Fernández Villaverde, catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania, que hacía una cuenta que está muy bien. Es decir, mire usted, coja usted el presupuesto que haya, el de hace 2 años, no hay otro. Coja usted y suma, y empieza a sumar. Sume las pensiones, sume los intereses de la deuda, sume la educación
sume la sanidad, ¿y qué le queda a usted? Le quedan 50.000 millones. Ahora me dice usted cómo con eso llega usted al 2%, o al 3%, o al 4% de gasto en defensa. Pero me dice usted cómo con eso que queda llego a esos cifras del gasto en defensa y además tengo que renovar toda la red de carreteras y toda la red ferroviaria en España. Hasta hace poco, cuando hay el apagón, cuando hubo el apagón, fue el primer apagón general histórico de la historia de España. Y entonces, ¿cuál es el mensaje del gobierno? El mensaje del gobierno es decir, habéis vivido un hecho histórico, estaréis contentos. No hay ningún español en la historia que haya vivido un apagón y vosotros lo habéis vivido. Y además hemos resuelto lo del apagón rápido. ¿Qué más os podéis quejar? Pues es como las vías. Todos los españoles estábamos orgullosos, por ejemplo, de la alta velocidad. Y cuando tú ibas allí, decías, bueno, no sé, esto sé que me lleva bien, me lleva muy rápido, me lleva seguro. Ahora la cosa va, ¿y qué me puede pasar? Bueno, ¿y por qué? Oiga usted, porque ¿cuánto dinero tiene usted para mantenimiento de infraestructuras básicas en España? ¿Cuánto dinero tiene usted para inteligencia? ¿Cuánto dinero dedica usted a tecnología? ¿Cuánto dinero dedica usted a seguridad? ¿Cuánto dinero dedica usted a las necesidades defensivas de España? No podemos hacer. Hagamos las cuentas serias y al hacer las cuentas serias podemos llegar a la conclusión de que sin presupuestos es imposible y que necesitamos no solamente unos presupuestos, sino unos presupuestos muy diferentes para poder cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Hablar del vínculo atlántico es hacerlo también, de una manera u otra, de los valores que informan la calidad democrática e institucional, ¿verdad? Hace 10 días, en el encuentro que organizó CEAPI en el Casino con Felipe González, usted utilizó una expresión que ahora parece premonitoria, los bajos fondos, ¿verdad? Yo entendí que se refería usted al momento en el que emergen desde el subsuelo de la política determinados personajes tóxicos. Eso fue lo que yo entendí. No sé si es a eso a lo que se refería. Alerté y dije que hay que tener cuidado cuando los bajos fondos de la sociedad ascienden. Cuando los bajos fondos de la sociedad ascienden a puestos de responsabilidad, no solamente hay que tener cuidado de que estás en estado de máxima preocupación y de máxima alerta. Y España, hay que decir, está en manos de los bajos fondos, desgraciadamente. Esto es muy duro decirlo, esto es muy difícil decirlo, pero es así. Estamos en manos de los bajos fondos. Y es difícil, la situación es una situación insoportable. El hedor que produce esta situación es absolutamente insoportable. Y el daño que va a producir, pues va a ser enorme. Porque es que ya no sabe uno exactamente a dónde mirar en donde no se encuentre directamente con los bajos fondos. Y eso afecta a la presidencia del gobierno, eso afecta al gobierno entero, eso afecta al sistema de partidos, eso afecta a la Fiscalía General del Estado, eso afecta a la Abogacía del Estado, eso afecta a la guerra entre el gobierno y los jueces, eso afecta a la guerra entre el gobierno y la Guardia Civil, eso afecta al Banco de España. Es que no queda, es que no queda una institución por tocar, no queda una institución por dañar. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando se hacen esas preguntas que se hacen a veces, dice, aquí pasa esto, y no pasa nada. Y yo contesto muchas veces, ¿y qué quiere usted que pase? Claro que pasa. ¿Alguien piensa que la Fiscalía, cuando esto termine, va a ser la misma? Claro, no. La necesidad de recuperar el prestigio de la Fiscalía va a ser enorme, porque la desconfianza va a ser enorme. Una guerra entre jueces y el gobierno y los jueces produce unas consecuencias devastadoras en un Estado. Y claro, estamos en unos límites en los cuales hay que recordar una cosa, querido director. El Estado, como tal, fue salvado una mañana de hace unos meses en un pueblo que se llama Paiporta por el rey de España. Si el rey de España ese día se marcha de allí, el Estado español se desploma. Hubo otros que se tenían que haber quedado que no se quedaron.
el Estado español se desploma. Bueno, estamos viviendo una situación en la cual, entregando con fruto de pactos políticos a los adversarios de nuestro país cada vez más porciones de Estado, cada vez más partes de la nación española, y a su vez estamos deteriorando las instituciones de un modo tremendo. Que me dicen, ¿no pasa nada? Sí, no, claro que pasa. Pasa un daño insoportable, que vamos a ver si somos capaces de superar. Ahora, para superar esto, solamente hay tres caminos. O dimite los bajos fondos, cosa que no parece probable, o hay una moción de censura para acabar con los bajos fondos, cosa que no es posible, o hay unas elecciones. Entonces, yo lo que digo, teniendo este análisis, yo lo que digo, por favor, cabeza fría, pero tensión vital máxima. ¿Por qué? Porque faltan 2 años para las elecciones. Cuidado. Cabeza fría, pero tensión vital máxima. Faltan 2 años para las elecciones. Y lo que estamos viendo ahora, me temo que sea poco para lo que vamos a tener que ver. Me temo que sea poco. Y además, creo que los bajos fondos son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Usted no contempla ninguna posibilidad de un adelanto electoral? Yo no contemplo ninguna posibilidad de un adelanto electoral, salvo que los bajos fondos que están ahora arriba quieran volver a los bajos fondos, y cosa que me parece que es un deseo que no nos van a dar a la mayoría de los españoles, y como es absurdo apelar al sentido nacional, porque no lo tienen, al sentido de Estado, porque no lo tienen, o al sentido común, porque tampoco lo tienen, pues no perdamos el tiempo. Hay que prepararse para unas elecciones con la cabeza fría y la tensión vital muy alta. Mientras estábamos aquí, el presidente del Partido Popular ha hecho una declaración institucional, nos han pasado la nota para informarnos de su contenido, pero no la hemos visto. Ha convocado una manifestación para el 8 de junio para evidenciar el rechazo al Gobierno. No sé si esto se enmarca dentro de aquella expresión que usted utilizó y a la que se le ha sacado mucha punta, del que pueda hacer que haga. Y lo sigo diciendo. Yo creo que no es tiempo de neutralidades, no es tiempo de inhibición, no es tiempo de abstención, es tiempo de urgencia. Y por lo tanto, yo lo que pido es decir, mire usted, aquí no estamos viendo un cuadro de Velázquez que era la expresión de la perfección. Aquí no estamos buscando definiendo al pintor de pintores. Aquí estamos buscando que lo que tiene posibilidades de sacarnos de esto en el momento preciso nos saque de esta situación. Y no debe ser mucho para los españoles pedir un poco de cordura, pedir un poco de sentido de decencia, pedir un poco de sentido común, pedir un poco de sentido de la responsabilidad y pedir que los bajos fondos no estén en las instituciones españolas. Eso me parece que no es pedir mucho. Y si no es pedir mucho, pues lo pidamos. Yo veo aquí que también ha dicho la moción de censura no depende de mi voluntad, depende de los socios de gobierno. Como no lo hemos visto, no sé si lo ha dicho motu propio o a preguntas de los periodistas. Es una declaración institucional, supongo que lo habrá dicho por propia iniciativa, con lo cual introduce él el debate sobre la moción de censura. Por lo que le he escuchado, le parece a usted improbable que salga adelante. Pero, aunque sea improbable que salga adelante, ¿quizás sería pertinente presentarla? No. Yo sinceramente creo que las cosas, por eso hablo de la cabeza fría. Porque sencillamente las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración. Y en la sociedad española hace falta tener las ideas muy claras y explicar muy bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y cómo hacerlo, pero no producir más frustración. Porque queda tiempo largo y queda mucho por ver, desgraciadamente. Vamos a ir terminando. Otro de los acontecimientos políticos de las próximas semanas es el Congreso que ha convocado el presidente de su partido. Entiendo que una de las piedras angulares, de las vigas maestras que ahí se presenten, tendrán que ser las que tengan que ver con el rearme moral y el fortalecimiento institucional. ¿Por dónde empezaría usted? Recuperar el Estado. Empezaría por la presidencia del Gobierno, pero para eso hace falta otro presidente. Es decir, eso es absolutamente fundamental porque el liderazgo es el elemento básico. España tiene que tener un programa de recuperación nacional, de recuperación institucional, de transformación y de reforma económica,
de regeneración social y de recuperación de su presencia internacional. Y esos programas son muy complicados y hay que desarrollarlo, y para eso se necesita un gobierno muy fuerte. El gobierno, que yo espero que sea del cambio en las próximas elecciones, tiene que darse cuenta que va a tener que actuar de una manera muy fuerte en la sociedad española, ¿no? Muy sólida, muy compacta, y que tiene que llamar a una gran mayoría de españoles que la acompañen, porque no va a tener socios para acordar grandes políticas, ¿no? Las va a tener que definir él y aplicar él, y por eso apelar a una gran mayoría de los españoles es absolutamente fundamental, ¿no? Pero todo eso tiene una visión fundamental, que es el liderazgo, y yo creo que el liderazgo del Partido Popular está hoy muy bien representado. Y yo creo que el Congreso del Partido Popular no debe discutir, debe ser consciente nada más que de la situación de España, y debe poner su foco nada más en cómo podemos convencer a la mayoría de los españoles para solventar esta situación de nuestro país. Nada más. Y eso no es ni política barroca, ni política rococó, ni churrigueresca, ni nada. Es lo esencial. Mirar hacia adelante. Y es lo que tiene que hacer. Tenemos el líder para hacerlo, y lo que hace falta es que todo lo demás ayudemos todo lo que podamos para que salga bien. Muy bien, presidente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y buenas tardes. Muchas gracias, José.